Vamos a continuar con nuestro compañero Pascual Isabel García Mastranzo. Él nos presenta los avances de la investigación titulada Propuesta para garantizar el acceso a la justicia hacia la población indígena náhuatl del estado de Tlaxcala, desde el enfoque jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2015 a 2023. Pascual está acompañado por el doctor Jaime Arturo Verdín Pérez como director de la investigación. Pascual, pues buenas tardes, casi noches a todos los asistentes. Pues es un acto que estaba yo esperando mucho, este segundo seminario, sobre todo para recibir retroalimentación de parte de ustedes. Bueno, ya hicieron lectura del título, cambió, ya está actualizado, se prevén algunos cambios, toda vez que pues aún se está trabajando en el proceso de elaboración de la hipótesis y también se está trabajando en la justificación y en la problemática, dada los avances que tuvimos con el seminario que tuvimos con la doctora María José, porque pues tiene que haber congruencia. Dado esto, pues yo he trabajado prácticamente mi capítulo 1 y 2. En el primero ya tiene un nombre específico, lo mismo para el segundo. Y bueno, en este capítulo 1, al cual yo denomino Análisis del marco teórico argumentativo del derecho indígena y de los medios para garantizar su acceso a la justicia, yo estoy sobre todo contemplando una parte de antecedentes, y para eso me baso en el autor Solórzano, que habla sobre el derecho indiano. En el derecho indiano es muy importante rescatar que al indígena se le consideraba prácticamente como un estatus y se le protegía como un español. Para ello, la sociedad indiana, en primer lugar, es un resumen, estoy mencionando que estaba constituida por dos repúblicas, la de españoles y la de indios, a la que se agregó un nivel intermedio que es mestizos y africanos. En mi capítulo, bueno, en mi parte 1.1.1, que es estatus jurídico de los indios, yo hago mención de que el indio es un hombre dotado de fe cristiana, es decir, manejando el concepto de igualdad, en donde por estar sometiéndolo o de algún modo implementando esta cuestión religiosa, dada la fe cristiana, también se le consideraba como igual con los españoles. Gozaban de privilegios especiales, como era liberarse del conocimiento de la ley, se le brindaba una protección especial. Hablo también de una figura muy importante que se llama de protector y defensor de los naturales, que era una persona designada por el virrey competente que amparaba a los indios. Hablo de la cuestión de los intérpretes. Hablo también, por ejemplo, de los abogados. Hablo de algunos privilegios que tenían los indios en algunos asuntos, principalmente en materia penal. Hablo sobre un precedente muy importante que es la costumbre indiana. Es decir, todos estos temas están basados prácticamente en un tema central, que es el acceso a la justicia para las personas indígenas. Como había comentado con mi asesor, pues en este caso el derecho de las personas indígenas tiene muchos problemas, se ve desde distintos puntos, desde salud, educación, pero yo me voy a enfocar a la cuestión de acceso a la justicia. Y un principal problema que tienen o que se tiene, pues es que se les debe de garantizar primero un intérprete y un traductor, y esa es la cuestión de la cual nosotros estamos participando para generar esta problemática. En la siguiente, por favor, Lick. Bueno, en esta parte ya empiezo un poco a contextualizar, en donde vamos a ver principalmente que un elemento predominante para pueblos indígenas pues es principalmente el tema de la lengua. Pero habemos muchos indígenas, yo me reconozco como indígena, que yo no sabía hablar la lengua indígena, y aún así tenía costumbres, prácticas, tradiciones, y sabía que era una persona indígena. Pero ese hecho de que no supiera hablar, pues no me quitaba mi estatus de indio, por la cuestión de autorreconocerme. Yo tuve que
estudiar la lengua náhuatl y pues es de algún modo lo que me da pues esa parte de yo resaltar esta parte de la lengua. Hacemos una parte o una breve reflexión sobre lo que es la lengua indígena. Vamos a conceptualizar lo que es un indígena, porque aquí es donde yo ya estoy mencionando que la sociedad normalmente ve a un indígena como una persona pobre, sin educación, que vive en una comunidad alejada, pero no es así, porque vemos muchas personas que también estudiamos, nos capacitamos, que vamos a otros lados y seguimos siendo indígenas. Entonces ahí es donde yo estoy diciendo que no necesariamente vivir en una comunidad es una comunidad alejada, sin acceso a la educación, con varias carencias, pues es necesariamente así tiene que ser un indígena, ¿no? O sea, ahí es la discusión donde yo digo que también los indígenas somos personas preparadas. Aquí también vemos que ya estoy delimitando solamente al pueblo náhuatl. Hago un rescate que en este caso es del INPI, donde nos va mencionando prácticamente municipio por municipio cuántos indígenas hay. Ahí voy citando, voy fundamentando, es un estudio reciente, y el municipio que es más poblado por indígenas es San Pablo del Monte, que es de donde soy yo, con cerca de 25,000 personas. Después, aquí lo que yo comentaba es que qué elementos nos van a dar a conocer o a quién debemos de aplicar todas estas cuestiones, a quién debemos de reconocer como una persona indígena. Entonces, ¿a quién debemos de aplicar, pues en este caso, estos criterios? Y yo parto de lo que es los elementos de una comunidad indígena, como son una asamblea comunitaria, un sistema de cargos, y que en algunas comunidades, pues en este caso, hay faena o tequio. Entonces, con estos elementos son cuestiones que le vayan a ayudar al juzgador para determinar a quién, pues en este caso, se le aplica este estatus, ¿no? Entonces, yo voy contextualizando el caso particular que yo he visto aquí en Tlaxcala y que varios municipios aquí compartimos. Cada municipio es diferente, cada uno tiene sus costumbres, pero son elementos comunes de a quién se debe de aplicar este estatus. La siguiente, por favor, Lick. Aquí es donde ya va la parte de los argumentos. Aquí es donde yo menciono el término de justiciabilidad, y para ello me fundamento en el autor Curtis Christian, y ahí menciono el texto, menciono el apartado de la importancia de las sentencias. Mi autor es Suárez Franco Ana María, ahí está el texto. La importancia de la jurisprudencia interamericana, tomo como referencia a Ferrer MacGregor, y la importancia de la recepción del derecho internacional al derecho nacional o doméstico, y para ello tomo a Monroy Cabra, Marco Gerardo. Igualmente ahí está el título, los enlaces están en el anexo que mi director de tesis ya firmó, todo el extenso. La siguiente, por favor, Lick. Bueno, aquí ya es mi capítulo 2, que es mi marco normativo internacional o convencional. Brevemente les describo que yo trabajo la parte de tablas, porque analizar todos estos tratados es complejo, es cansado, pero yo los sintetizo en forma de tablas. Hasta el momento llevo trabajadas 12 tablas. Aquí yo estudio la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016, que es la más reciente, y el Convenio 169 de la OIT. Estas son presentadas en formas de tablas, y lo justifico en razón de que solamente para mi capítulo 3 me voy a enfocar en el análisis de sentencias de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En la siguiente, por favor, aquí ya abordo el marco normativo nacional o doméstico. Doméstico, pues en este caso señala así el autor Ferrer, y aquí también lo presento en forma de tablas. Aquí analizo la Constitución Federal, se analizaron los artículos del 1 al 30, que es la parte dogmática. De la parte orgánica se analiza el 30, el 35, el 36, que contiene derechos civiles y políticos. También analizo, en este caso,
a mayor profundidad del artículo 2 de la Constitución Política. En la siguiente, por favor. Ya después en el apartado local o estatal voy a analizar, o ya analicé más bien, la Constitución local de Tlaxcala, que debo de hacer un comentario que está muy deficiente. La Constitución de Tlaxcala, lo mismo que la ley estatal, la ley que en este caso reglamentaria a nivel estatal, porque solamente contempla 3 derechos. O sea, somos de los estados más atrasados en materia indígena, y ni se diga de Tamaulipas, porque no ha legislado nada. Aquí también veo las reformas que se han hecho a las 32 constituciones, donde yo presento en una forma de tabla los avances que han tenido, y de hecho no lo mandé en el comparativo, pero ya hice un estudio comparativo entre 2015 y 2023, cómo se ha dado el avance en la implementación de la positivización pues en este caso de la armonización que se ha tenido, y vemos un avance muy significativo, sobre todo en los estados del norte, por ejemplo, que no tenían legislado nada. Es decir, si alguien quisiera pararse por el término de cuestión de legalidad, pues no puede, tendría que invocar una cuestión de carácter internacional. Entonces aquí vemos que pues en este caso no hay muchos estudios, pero a comparación de 2023 ya se ha avanzado bastante, excepto Tamaulipas. Entonces esto lo presento en una forma de cuadro comparativo. También analizo 33 leyes, que entre ellas están leyes orgánicas, reglamentarias, federales, y a ello, pues en este caso hago un estudio de cómo hay ausencia de positivización de legislación, y que pues en este caso las autoridades han sido omisas en positivizar y dejar, pues en este caso, sin armas armas legales, pues en este caso pueblos indígenas, ¿no? También presento 2 imágenes. En esas imágenes presento tanto las fuentes de derecho interno como externo de pueblos indígenas, y pues es prácticamente con lo que finalizo lo que envié a mi asesor. Después, aquí ya les voy a presentar mi capítulo 3. En mi capítulo 3, que es algo muy importante, que yo agradezco a la doctora María José, que ya me va a enviar algunas lecturas, porque verdaderamente estoy batallando, pues en este caso, en la selección de las sentencias. Ya comencé, y dice un autor que debo de seleccionar 3 sentencias para analizar casos a profundidad. Si quiero analizar casos que no son tan complejos, debo de seleccionar 10 sentencias. La primera sentencia que ya analicé fue una muy paradigmática reciente, que fue el caso de Nuestra Tierra contra Argentina, donde estaban involucradas 132 comunidades indígenas. Es una sentencia paradigmática, donde se le da al Estado de la República Argentina un plazo para que implemente una serie de medidas para garantizar el derecho a la alimentación, el agua, a un medio ambiente sano. Y pues es definitivamente una sentencia muy buena, que nos sienta los precedentes para que en este caso los jueces nacionales, como es la Suprema Corte, y también las autoridades de todos los niveles, pues fundamenten en este caso sus decisiones, ¿no? Entonces aquí ya presento cómo voy a empezar a seleccionar, y aquí me hago esta pregunta: ¿qué elementos o patrones comunes debemos de tomar como referencia para generar un diálogo jurisprudencial? En la siguiente, por favor. Aquí está ya la bibliografía. En mi capítulo 1 consulté 20 citas de sitios de internet, leyes y notas de pie de página, que constan ya en mi anexo que envía la coordinadora del posgrado. En mi capítulo 2 se analizaron 6 tratados internacionales, 33 leyes orgánicas generales, federales y códigos de México, además de las 32 constituciones políticas, solamente en temas indígenas. No me metí específicamente a leer todo, sino solamente cuestiones que eran sobre derechos específicos de comunidades indígenas. Además se analizó la Constitución Federal y la estatal. Se presentan 2 imágenes de propia autoría, y las fuentes de referencias pues ya están completas para su consulta con la coordinadora del posgrado. La investigación
hasta donde voy es cualitativa, se está tomando como forma de cita a jurídicas de la UNAM. La siguiente, por favor, Link. Aquí está mi cronograma de actividades. Ahorita estamos en el segundo seminario, que es el último cuadrito rojo. Pues desde enero hasta abril se va a realizar el capítulo 3. En mayo van a ver comentarios de mi asesor para poder ya concluirlo. Y el tercer seminario está contemplado para junio, pero pues no tengo la fecha. También una cosa muy importante es que yo ya había pensado en la retribución social. Yo ya hice 32 traducciones, ya se lo comenté a mi asesor y vamos a difundirlo en las comunidades indígenas, donde pues en este caso son audios y estamos rescatando el núcleo esencial de los derechos humanos, una teoría de origen alemana. Y también lo vamos a difundir con alumnos de la licenciatura en administración. Yo soy docente de aquí, de esta universidad, y pues nos vamos a apoyar de ellos para promocionar estos derechos, es decir, para que tenga un alcance. Entonces, yo entré con otro protocolo que era como la capacitación, pero ahora estoy casado con la idea, ya lo dije, de la importancia de que las sentencias de la Corte Interamericana son paradigmáticas, o sea, nos dan criterios, fundamentos para, en este caso, fundamentar nuestras ideas, motivar y ver lo que está sucediendo en otros países, como dice la doctora. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Cómo hicieron esa clasificación? La verdad se me hace muy importante, ¿no? Entonces, creo que ya es la última. No sé si hay otra más. No, ya no. Ok, pues les agradezco y pues muchísimas gracias.